Y bueno, pues nuevamente agradecerle al maestro Juan Carlos Miranda, profesor y subdirector de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana, que nos ayude a entender este tema, esto que va a pasar a partir del 2017. Maestro, gracias. Veíamos ahorita, decíamos, para algunos, sobre todo la Unión de Gasolineros, Unión Mexicana de Gasolineros, decía, el alza puede darse hasta el 9%. Hay otras, por ejemplo, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, dicen, esta alza se podría dar por momentos hasta el 15%. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que nos escucha este proceso de liberalización del precio de las gasolinas y el impacto que va a tener en la economía? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A raíz de las reformas estructurales que estableció el presidente de la República y concretamente la reforma energética, se consideró la posibilidad de liberalizar precisamente el precio de la gasolina. Como sabemos, hemos estado durante muchísimos años ante un monopolio, es decir, una sola instancia que es la que establece toda la cadena de valor de los petrolíferos, llámese gasolina, diésel, queroseno, todos los derivados del petróleo. Y concretamente la preocupación que tenemos nosotros, los ciudadanos, es precisamente lo que nos va a costar ahora podernos mover, podernos trasladar, pero además también lo que va a tener efecto en el traslado de nuestros productos y de nuestros insumos. Bueno, se estableció entonces la liberalización, es decir, a partir de 2017, y como tú lo comentaste muy bien, va a ser de manera gradual. La pretensión es que se establezca el precio de la gasolina con base en los precios internacionales. Es decir, ya no va a ser Pemex el que establezca el precio, sino que derivado del movimiento de los precios a nivel internacional, concretamente en el caso de nuestro país, las referencias que utilizamos mucho es el petróleo tejano, el West Texas Intermedia, también el Brent del Mar del Norte, son referencias internacionales y a partir de ahí se va a establecer el precio. Ahora, ¿qué puede suceder? Pues evidentemente que en función precisamente del ciclo de negocio y de actividad económica, el precio pueda subir o pueda bajar. Pensemos nosotros en productos agrícolas, el aguacate, por ejemplo, tan propio de nuestro estado, hay épocas en las cuales pues la demanda del producto empuja el precio, además de que también la cosecha es mínima al principio del inicio de su producción, y hay momentos en los cuales se satura y el precio es bajo. Esto va a suceder también con la gasolina, principalmente en épocas, por ejemplo, de verano, en vacaciones que mucha gente se mueve, y también en la época de invierno. A diferencia de Estados Unidos, en que allá dejan de utilizar los vehículos porque pues, la nieve no permite que se mueva, aquí nosotros tenemos picos muy claros como este fin de año. ¿Qué es lo que también se va a presentar? ¿Por qué se considera que va a incrementarse hasta un 15% la gasolina ahora? Bueno, lo que sucede es que Pemex durante muchos años no ha invertido en infraestructura. El problema que tenemos ahora es que las nuevas gasolinerías que van a llegar con nuevas marcas, nuevas estructuras, tienen que utilizar la misma plataforma de actividad que tiene Pemex. Y realmente decir que va a haber liberalización en este momento es muy aventurado. Durante los próximos 2 a 3 años vamos a tener nosotros a gasolineros utilizando los poliductos, los ductos, los vehículos de Pemex, prácticamente la misma infraestructura que tenemos, la cual es cara, es obsoleta y por lo tanto también va a exigir de inversión adicional, lo que provoca que los precios, al no estar subsidiados ya por Pemex, se eleven. Eso precisamente dicen la Asociación Mexicana de Expendedores de Gasolina. Dicen, no existen condiciones de competencia efectiva debido a falta de infraestructura. Mencionan básicamente 4 aspectos. 1, hay un rezago de 10,000 pipas para agilizar el mercado interno. Hay vías férreas y carros tanque muy limitados para abatar el transporte. Y el 35% de la gran mayoría de las estaciones gasolineras se encuentran solamente en los grandes centros urbanos, por lo que llevar gasolina a esos pequeños pueblitos o esa pequeña ciudad a lo mejor no es tan costoso. Vamos a hacer una pausa ahorita para regresar y que nos comente acerca de el tema de la competencia y de la falta, por ejemplo, de inversión en nuevas refinerías para enfrentar un tema como la liberalización. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El secretario desplazaron a la autoridad. Contexto Radio. En contexto. Continuamos. Bien, le agradecemos que continúe aquí en Contexto y estamos precisamente viendo este tema, analizando este tema sobre la liberalización del precio de las gasolinas. Habíamos quedado, maestro Juan Carlos, con este tema, es decir, en México no hay condiciones, cuando menos eso es lo que comenta la Asociación Mexicana de Expendedores de Gasolina, no hay condiciones para la competencia efectiva, se dependerá mucho de la infraestructura, es decir, si la gasolina llega por ductos, si llega por camión, a qué distancia se encuentra la estación gasolinera o no, y bueno, si a esto le
sumamos que la dependencia cada vez mayor de la importación de este producto, en el 2013, por ejemplo, el 49% de la gasolina que consumimos en México era importada, en este año ya alcanzó el 62%, es decir, dependemos cada vez más de gasolina importada, con un precio además de dólar altísimo y además un proceso de incertidumbre respecto a cuánto va a alcanzar la moneda norteamericana. Esto, digamos, es una bomba de tiempo para el costo del precio del litro de gasolina, o prevé que se estabilice, que no genere grandes cambios para evitar, por ejemplo, que el país entre en un problema grave económico. No, en realidad sí nos va a afectar porque veníamos de una gasolina subsidiada en parte. Ese subsidio se dio cuando el petróleo estuvo pues a costos muy bajos, por ejemplo, pero ahorita tenemos dos variables importantes. El precio del petróleo se está recuperando y número dos, el tipo de cambio sigue aumentando. Y lo va a seguir haciendo porque pues ya vimos que las tasas de interés subieron en Estados Unidos, tuvimos que hacer lo mismo, sin embargo seguimos siendo todavía riesgosos para inversionistas, por lo tanto traen la presión de llevarse sus dólares a lugares como Estados Unidos, que es más seguro, etcétera. Entonces el problema de la estructura de la cadena de valor en petrolíferos en México es muy complicada. Simplemente para tener una referencia, en México tenemos 6 refinerías. Tuvimos hace como 4 o 5 años la situación de que se iba a crear una nueva superrefinería, que se iba a hacer la reconversión de Tula, la reconversión de Salamanca, etcétera, situación que no se dio. Tuvimos ajustes presupuestales, inclusive que a Pemex le pegaron muchísimo. Pero para darnos una idea, mientras que nosotros tenemos 6 refinerías, Canadá tiene 22 refinerías y Estados Unidos 140 refinerías. O sea, simple y sencillamente nuestra infraestructura está sumamente acotada, muy limitada. Por eso es que en parte encontramos que tenemos que comprarle gasolina pues a gran parte del mundo. Mucha gente pues sí sabe que a Estados Unidos le compramos bastante gasolina, pero para darnos una idea también le compramos, por ejemplo, a Francia. Le compramos a España, a la India, a Bahamas y hasta a Trinidad y Tobago. Es decir, nosotros dependemos ya de varios proveedores, lo que hace precisamente que también sea muy complicado determinar el precio de la gasolina, porque depende también de la capacidad del costo de producción. Y esto lo que hace también es que sea muy fluctuante, porque además no se nos olvide que así como nosotros estamos compitiendo por comprar gasolina, hay otros países que lo hacen también. Y esto se vuelve una subasta internacional, que lo que provoca precisamente es presión sobre los precios cuando el precio del petróleo sube y además escasea. Entonces, es por eso que va a ser fluctuante, o sea, va a estar subiendo y va a estar bajando, pero en principio va a subir porque dependemos mucho de la infraestructura. Quiero darte otro dato. ¿Cómo se encuentra la infraestructura en Pemex? Pemex tiene 73 terminales de almacenamiento. Cuando salimos nosotros hacia Salamanca, encontramos a mano derecha, algunos kilómetros adelante, lo que es el terminal de almacenamiento. 15 terminales y residencias de operación marina y portuaria, es decir, aquella que se traslada a través de barco. 18 buquetanques, 525 carrotanques, es decir, para distribuirlo en toda la geografía mexicana. Tenemos 5.213 kilómetros de oleoductos y 8.946 kilómetros de poliductos. Y ahí viene otro reto. Si yo soy un particular, entré con mis gasolineras, ¿cómo voy a trasladarlo si la infraestructura la tiene Pemex? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque además nos vamos a pelear por un mismo ducto. Entonces, viene un reto muy grande para poder administrar también el que pueda fluir precisamente ese nuevo líquido petrolífero que vamos a tener ahora en nuestros vehículos. Y a eso no le sumamos el robo de combustible, que se ha convertido en un problema de Estado, yo diría, aquí en nuestro país. Hoy en día la gasolina Magna 13.98, Premium 14.81, Diesel 14.63. Se prevé algunas estimaciones, sobre todo de esta asociación de expendedores de gasolina, que pudiera llegar la Magna de 13.98 a 15.17, la Premium de 14.81 a 16 con 0.9 centavos y el diésel de 14.63 a 14.93. Estaremos hablando más o menos de un tanque de 40 litros, que es el estándar de los carros, digamos, medianos. 50 pesos más o menos, lo que subiría en dado caso llenar el tanque de la gasolina. Esto sin contar que la Unión de Gasolineros en Michoacán ha estado afirmando que hay desabasto aquí en el estado. Habrá que ver si es un problema directamente de suministro o de especulación. No quiero terminar el programa eso sin preguntarle cuál es el impacto directo que puede haber en la economía de la gente que nos escucha. Es decir, van a subir los productos, va a subir todo lo que vemos en el súper, va a subir los servicios, etcétera.
se hablaba de un aumento en la inflación. ¿Cómo se lee esta parte? Mira, si bien la canasta básica tiene cerca de 200 productos, las que miden la inflación, realmente la gasolina es un producto tanto directo desde el punto de vista del porcentaje que consumimos las familias promedio para mover vehículos, como de la incidencia en todo lo que es el movimiento de productos y servicios. Y es evidente que sí vamos a tener una presión inflacionaria. Nosotros consideramos que, algunos analistas coincidimos que puede ser que la inflación del año que viene esté rondando los 4.5%. ¿Por qué? Porque la meta de inflación del Banco de México del 3% va a ser muy complicada. Reducción de gasto, presión sobre, por ejemplo, escuchábamos precisamente al representante de los transportistas, evidentemente ellos están presionando y van a requerir, porque así lo establecen ellos con base en sus estudios, una actualización. Entonces, simplemente que tú lleves una combi de 7 pesos a 9 pesos y que utilices por lo menos 4 al día, pues evidentemente te va a pegar muchísimo en el bolsillo. Pensemos en aquellos que mueven los productos simplemente de su localidad en el estado hacia nuestro mercado de abastos, pues también lo tienen que recuperar. Ahora, otra cuestión que comentábamos es la situación de que a la hora de la gasolina, ahorita la gasolina tiene un precio que Pemex lo controla, pero cuando esto no suceda, lo que también va a incidir en el costo de la gasolina va a ser el traslado, y no es lo mismo trasladar una pipa de gasolina de el centro de almacenamiento que está aquí a la salida de Morelia, a la propia ciudad de Morelia, a que lleves una pipa hacia Lázaro Cárdenas, o la lleves hacia Tuzantla, o la lleves hacia un municipio como Coahuayana. Eso va a encarecer, entonces vamos a tener una distorsión de precios, porque en las zonas más marginadas puede estar el precio mucho más caro. El reto que va a tener la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Competencia Económica, que son los que van a regular esto, es llegar hasta allá. Y además también agreguémosle que hay zonas en las cuales la delincuencia organizada influye precisamente, tú lo comentaste muy bien, los ductos, desafortunadamente es muchísimo. Les comento simplemente un dato, se considera que en 2015 hubo 6.160 tomas clandestinas. Estamos hablando de que son 11,000 millones de pesos simplemente en esas tomas. O sea, eso Pemex no lo pierde, no lo cobra a los consumidores. Entonces eso también se tiene que resolver. Tenemos un reto muy importante, y pues comentándole a quienes nos escuchan, se estima que simplemente la reconducción estructural, el poder tener una red adecuada de traslado, ya sea por carretera, ya sea por barco, ya sea por parte subterránea, de estos insumos petrolíferos, nos va a costar entre 2 y 3 años de inversión muy fuerte. Y tenemos un elemento que no habíamos comentado. Yo, como inversionista, pues lo que quiero también es que haya una situación fiscal que me permite invertir, pero tenemos un problema. La ley establece de que si tú inviertes, tú no puedes acreditar el IVA hasta que no tengas ingresos. Es decir, yo gasto 2 o 3 años para poder realizar toda una infraestructura, pero no tengo operaciones todavía, por lo tanto no lo puedo recuperar. Y la recuperación del IVA es una manera también de reducir, digamos, mi presión de flujo, y eso le quita atractividad a la inversión en México. Están presionando las organizaciones empresariales y gasolineros para que se pueda quitar eso y que yo pueda acreditar el impuesto sobre la renta, recuperarlo, para que eso represente un reflujo de mi inversión y pueda animarme que sea más atractivo. Tenemos un problema también de atractividad en inversión ahí. Digamos, no estábamos listos, pero bueno, ya no estamos listos para la liberalización, se podría afirmar, pero ya la tenemos en 2 semanas, ¿no? Yo creo que quisieron adelantarla porque es preferible que el ciudadano aguante el trancazo, lo sufre en 2017 y no en 2018, que tenemos un proceso electoral. Yo creo que fue una medida también de carácter política. Maestro, cuando hablamos dice, las previsiones del Banco de México, 3% de inflación, dice usted, es difícil que se pueda mantener, mucha presión, puede llegar al 4.5. ¿Qué es un punto en materia inflacionaria? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos cuando queremos ver cómo se ha comportado la inflación es vemos cómo el Banco de México utiliza una encuesta de consumo-gasto de las familias y los hogares en México, y con base en eso hacen encuestas en todo el país de manera aleatoria para ver cuánto gastas, qué tanto han subido los precios con respecto a una referencia anterior que puede ser un mes anterior. Entonces, un 1% de inflación puede representar también que nosotros tengamos una reducción de capacidad de compra. Todo depende de la familia, de hasta un 30%. Las personas que tienen desafortunadamente ingresos tipo salario mínimo, realmente el aumento se refiere principalmente a insumos de primera necesidad, y entonces puede representar hasta un 30% de golpe a su capacidad económica. Todo depende del rango, le llaman, los economistas
cuartiles, por ejemplo, para medirlo, y entonces, desafortunadamente, este tipo de circunstancias, la inflación es el impuesto más injusto, porque le pega precisamente a los que menos ganan y que no pueden además ajustar sus ingresos. Si yo pudiera ajustar mis ingresos, le recupero en mi producto, en mi servicio, el costo de la inflación. Hay un tema además, cuando sube la gasolina, que es casi inmediato el incremento en el aumento del precio del transporte, ¿no? Sobre todo en ciudades que no tenemos transportes eléctricos, por ejemplo. Es decir, es un tema que nos va a pegar forzosamente el 2017. Finalmente, para eso, recomendaciones para el 2017. Ya nos dio las previsiones, recomendaciones, ahorro y más ahorro. Yo creo que es ahorro y eficiencia. Tenemos que eficientar, por ejemplo, hay familias que tienen 2, 3 vehículos, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de reducirlo, de ver cómo podemos hacer rutas entre familias para llevar a los hijos, tratar de evitar en lo posible. ¿Y sabes qué? Creo que nos están dando una oportunidad para buscar transporte alternativo. Comentábamos, la bicicleta es una de ellas. Desafortunadamente nuestra cultura todavía está muy lejana, no hay todavía la infraestructura adecuada para poder manejar bicicleta, pero yo creo que tenemos que ir empezando, buscar alternativas nuevas para reducir el costo, porque al final del día también el petróleo y todos los petrolíferos son un recurso no renovable. Tenemos que ir pensando, por ejemplo, en energía eólica, energía solar, etcétera. Tenemos que ir pensando en cómo le hacemos para sustituir eso, para reducir el costo en este tipo de conceptos. Y bueno, pues ahí está, le agradecemos también a Carlos García, se comunicó con nosotros, dice: opino que la falta de infraestructura y pocas refinerías es gracias a los corruptos y rateros líderes de Pemex, es por eso que hemos tenido que importar este residuo fósil gracias a la corrupción y desviación de fondos de todos ellos, gracias a don Carlos García. Mencionaba este tema, ¿no? Tenemos prácticamente, estaba viendo aquí las cifras, desde 1975 que no se construyen nuevas refinerías. Cadereyta empezó en el 79, pero prácticamente México, leía que tenemos una reserva probada de 10,000 millones de barriles, es decir, tenemos todavía petróleo, no como antes, no como la época de López Portillo, tenemos petróleo, pero no tenemos refinerías. Ese es un gran problema. Fíjate que es una paradoja. Por ejemplo, nosotros medimos la capacidad de respuesta a un mercado por los inventarios, es decir, cuánta capacidad tienes de responder con inventarios, y en México tenemos el equivalente de 3 días de consumo. Es decir, si en 3 días por alguna circunstancia la gasolina se atora, pues no podemos surtirlo. Ese es un problema que hemos tenido de escasez precisamente. Ajá. Necesitamos incrementar esos inventarios, pero esos inventarios se dan vía refinerías. Los almacenamientos no pueden almacenar lo que no se refina. Entonces, sí tenemos un cuello de botella muy grande en las refinerías, por eso es que tenemos poca gasolina. 3 días de inventario. Se nos cierra la llave y en 3 días estamos en un caos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Empezar a hacer selectivamente, mandar gasolina a ciertas zonas, empieza a escasear en otras y las da, y eso genera además especulación porque el mercado negro de la gasolina se incrementa. Y eso afecta. Yo creo que a más de uno nos ha tocado conocer de un caso que sales, por ejemplo, a una brecha entre Tuzantla, Turicato, lo que tú gustes, y tienes que comprar gasolina en una persona que vende ahí en el pequeño expendio. Sí. El problema es que ya le ponen también agua para que rinda más y corres el riesgo de que el vehículo se te quede. Entonces sí hemos tenido ese problema precisamente también de que cuando escasea la gasolina se empiezan a generar ciertas costumbres no muy adecuadas de propiciar un mercado negro que, si no se cuida, puede afectarnos de manera muy sustancial. Drástica. Gracias nuevamente. Gracias al maestro Juan Carlos Miranda, profesor y subdirector de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, por esta explicación que nos urge entender qué es lo que va a pasar a partir de enero del 2017 en el tema de las gasolinas. Gracias, maestro. Al contrario, lo agradecido soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes, 3:30. Pasen muy buena tarde.